La noche del 24 de diciembre de 1991 comenzó como cualquier otra en la terminal del aeropuerto regional. A pesar del frío que calaba los huesos y del tráfico aéreo más ligero debido a las festividades, el vuelo TR-219 estaba listo para despegar según lo programado. La tripulación, liderada por el capitán Richard Henderson, un experimentado piloto con más de 15 años en la aerolínea, realizaba las últimas verificaciones antes del despegue. A bordo, 126 pasajeros se acomodaban en sus asientos. Algunos dormían tras un largo día de preparativos navideños, otros hojeaban revistas o miraban por la ventanilla las luces titilantes de la pista. Entre ellos, familias que ansiaban reencontrarse, viajeros de negocios aprovechando las fechas para una pausa, y personal de la aerolínea que regresaba a casa. Desde la torre de control, se autorizó el despegue a las 23:17. El avión, un Boeing 727 con más de una década en servicio pero en perfectas condiciones según los registros, aceleró por la pista, dejando atrás el aeropuerto iluminado. Las luces de la ciudad se desvanecieron poco a poco bajo el ala, y pronto la aeronave se elevó sobre un mar de nubes iluminadas por la luna. Todo transcurrió con normalidad en la primera hora de vuelo. Las azafatas sirvieron bebidas y pequeños refrigerios. El capitán Henderson, junto a su copiloto y el ingeniero de vuelo, monitoreaba la ruta mientras intercambiaban comentarios rutinarios. Pero a las 0:32, algo cambió. Desde la cabina, Henderson tomó la radio y comunicó a la torre de control una anomalía. Su voz sonaba firme, pero con un matiz de inquietud apenas perceptible. Torre de control, aquí TR-219. Estamos experimentando turbulencias inesperadas. Pedimos información meteorológica actualizada. La respuesta llegó en segundos. Según el radar, las condiciones climáticas eran estables. No había tormentas en la trayectoria del avión, solo nubes dispersas. Negativo, TR-219. No hay reportes de turbulencia en su zona. ¿Puede especificar la naturaleza de la anomalía? Hubo un breve silencio en la frecuencia antes de que Henderson volviera a hablar. El avión se siente pesado, como si perdiéramos sustentación por momentos. También tenemos fluctuaciones en los instrumentos de navegación. El controlador aéreo frunció el ceño. No era un reporte común. Pidió detalles adicionales, pero antes de recibir respuesta, la comunicación se distorsionó con un ruido estático. Luego, un último mensaje del capitán Henderson, esta vez más urgente. Estamos viendo algo. No es posible. May. Y la transmisión se cortó abruptamente. La torre intentó restablecer contacto. Llamadas repetidas en la frecuencia de emergencia. No hubo respuesta. El vuelo TR-219 se había desvanecido del radar. Comenzaba el misterio. El Ártico, una de las regiones más inhóspitas y misteriosas del planeta, se extendía en una inmensidad blanca y solitaria. Los vientos ululaban como lamentos ancestrales, arrastrando consigo finas partículas de hielo que brillaban bajo la débil luz del sol invernal. Aquí, en este páramo helado donde pocas criaturas se atrevían a habitar, la soledad era absoluta. Pero algo había cambiado. Algo había perturbado la quietud eterna del hielo. Michael Blackwood, un veterano analista de imágenes satelitales del Instituto de Investigación Geofísica, llevaba casi 2 décadas estudiando los patrones de congelamiento y deshielo en el Ártico. Para muchos, su trabajo era monótono: examinar pantallas interminables de datos térmicos, mapas de radar y variaciones en la superficie del hielo. Pero para él, cada imagen podía ser una ventana a un misterio aún no descubierto. Y aquel 17 de enero de 2024, justo cuando revisaba las lecturas más recientes, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no cuadraba. Amplió la imagen en su pantalla y ajustó los filtros térmicos. Lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de una vasta extensión de hielo ininterrumpido,
donde la temperatura normalmente oscilaba entre los -40 y -50 grados Celsius, un punto de calor anómalo aparecía con una intensidad preocupante. No era grande, pero estaba ahí, parpadeando en medio de la nada como si algo o alguien estuviera generando calor en una zona donde la vida era prácticamente imposible. Frunció el ceño y comparó las lecturas con las imágenes de los días anteriores. Durante semanas, esa región había estado completamente estable. No había cambios, ni grietas, ni actividad térmica. Pero en las últimas 48 horas, algo había surgido de la nada. Un patrón de calor irregular, una señal que no encajaba con ninguna de las variaciones naturales del hielo. Decidió revisar los datos del radar, esperando encontrar una explicación. Quizás se trataba de una falla en los instrumentos o de un simple error en la interpretación de datos. Pero lo que descubrió solo sirvió para aumentar su inquietud. En los últimos 3 días, el radar había captado señales anómalas en la misma región. Ecos débiles pero repetitivos, como si algo estuviera moviéndose bajo la gruesa capa de hielo. No eran los registros habituales de bloques de hielo desprendiéndose ni las ondas generadas por las corrientes marinas. No. Eran patrones irregulares, desplazamientos sutiles que parecían indicar la presencia de algo con masa y volumen. Algo que no estaba allí antes. Michael tragó saliva y abrió otra ventana en su ordenador, comparando con los registros históricos. Nada como esto había aparecido antes. La región era completamente estéril, sin registros de expediciones recientes ni bases de investigación cercanas. Se suponía que aquel rincón del Ártico era un desierto helado, sin alteraciones humanas o animales. Pero las imágenes contaban otra historia. Lo siguiente que llamó su atención fue aún más perturbador. Cambiando la vista de las imágenes a modo de infrarrojo, descubrió un detalle que le heló la sangre. Justo en el centro de la anomalía térmica, se distinguía una forma vaga y difusa. No era un simple cúmulo de hielo ni una sombra proyectada por la luz del sol ártico. Era algo más. Algo que tenía volumen, lo más inquietante, parecía haber dejado una huella de calor en la superficie. Con el pulso acelerado, ajustó los filtros y amplió la imagen. Allí, grabadas en la nieve con una claridad escalofriante, había huellas. Pero no eran humanas. Ni tampoco de algún animal conocido. Eran grandes, irregulares, profundas, como si algo pesado hubiera caminado sobre la superficie antes de desaparecer. Intentó calcular su tamaño basándose en la escala de la imagen. Eran enormes. Demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura terrestre. Además, lo más inquietante era que no llevaban a ninguna parte. No había un punto de inicio claro ni un destino visible. Simplemente, estaban allí, como si algo hubiera aparecido de la nada y luego se hubiera desvanecido en el aire. Michael sintió un sudor frío recorrer su espalda. Respiró hondo y parpadeó varias veces, asegurándose de que no estaba viendo mal. Pero la imagen seguía ahí, nítida, innegable. Se inclinó sobre su escritorio, entrelazando los dedos con nerviosismo. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Podría tratarse de una distorsión térmica? ¿Una formación inusual en el hielo? ¿O, peor aún, una presencia desconocida que nadie había detectado hasta ahora? El pensamiento lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabía que debía reportar esto de inmediato. Pero también sabía que nadie lo tomaría en serio sin pruebas más concretas. Enviaría un informe preliminar a su supervisor, pero antes, quería analizar más a fondo las imágenes, revisar cada detalle, asegurarse de que no se estaba dejando llevar por su imaginación. Sin embargo, en el fondo, una inquietante sensación de peligro se instaló en su pecho. Algo estaba allí afuera. Algo que no debería estarlo. La expedición de rescate comenzó a organizarse en medio de un frenesí de expectativas y misterio.
La información obtenida a partir de las imágenes satelitales y los análisis de radar habían dejado atónitos a los expertos. Si bien no existía ninguna certeza de lo que podrían encontrar, las anomalías térmicas y las huellas no identificadas eran suficientes para justificar una investigación sobre el terreno. El equipo de la expedición se conformó con rapidez, reuniendo a algunos de los mejores especialistas en distintas disciplinas, geólogos, meteorólogos, bárbaros científicos especializados en exploración polar y, por supuesto, expertos en rescates en zonas extremas. Michael Blackwood, quien había sido el primero en analizar las imágenes, encabezó el grupo, convencido de que aquello que iban a encontrar cambiaría todo lo que se conocía sobre el vuelo TR-219. Las semanas previas a la partida fueron un caos de logística y preparación. Se planificaron rutas seguras, se revisaron las condiciones climáticas y se establecieron posibles puntos de evacuación de emergencia en caso de que la expedición encontrara condiciones adversas. La zona era inhóspita, con temperaturas que descendían a niveles letales, y cualquier error podría costar vidas. El transporte del equipo fue una operación en sí misma. Aviones de carga trasladaron contenedores repletos de suministros esenciales hasta la base más cercana en el Ártico, desde donde helicópteros especializados en misiones polares los llevaron hasta el lugar exacto donde las imágenes satelitales habían detectado la anormalidad. Vehículos oruga, esenciales para desplazarse sobre el hielo inestable, se unieron a la operación, al igual que trineos con perros entrenados para recorrer distancias donde las máquinas no podrían avanzar. El montaje del campamento fue una tarea meticulosa y agotadora. Se levantaron tiendas reforzadas capaces de soportar el viento cortante, se instalaron antenas de comunicación para mantenerse en contacto con el equipo en la base y se cavaron fosos de seguridad para resguardar los suministros del clima extremo. Cada integrante del equipo sabía que estaban en un entorno hostil, donde un error podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante los primeros días, la expedición se dedicó a establecer una rutina de exploración y observación. Se colocaron sensores en la nieve y se desplegaron drones equipados con cámaras térmicas para rastrear cualquier actividad inusual en la zona. Pero lo que llamó la atención de los investigadores desde el inicio fue la presencia de fauna local en un área donde, según los estudios previos, no debería haber ningún tipo de actividad animal. Los registros iniciales mostraban que las criaturas parecían desplazarse en patrones extraños, como si estuvieran evitando algo o siguiendo un rastro invisible. Entre los avistamientos más inquietantes se encontraron huellas de osos polares que parecían moverse en círculos antes de desaparecer en el hielo, y una manada de zorros árticos que se comportaban de manera errática, como si hubieran sido perturbados por una presencia desconocida. Las primeras noches en el campamento transcurrieron en relativa calma, pero con una tensión latente. Cada integrante del equipo sentía que algo estaba fuera de lugar, como si el hielo guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. Sin embargo, lo que descubrirían en los días siguientes estaría más allá de cualquier teoría que hubieran podido imaginar. Los linces del Ártico, conocidos por su sigilosa presencia en la tundra helada, siempre han sido un misterio para quienes intentan estudiar las complejidades de la fauna en estas regiones extremas. Crías de un entorno tan inhóspito, estos felinos han evolucionado con características únicas que les permiten sobrevivir a las bajas temperaturas y a la escasez de alimento. Sin embargo, lo que el equipo de rescate y los aldeanos empezaron a presenciar en las últimas semanas iba más allá de lo que cualquiera podría haber esperado, un comportamiento completamente inusual de los linces. Por generaciones, los linces han sido observados a distancia. Son animales solitarios, muy territoriales, cuya naturaleza evasiva hace que incluso los rastreadores más experimentados apenas logren verlos en su hábitat natural. Sin embargo, algo estaba sucediendo en ese invierno ártico que desafiaba las leyes del comportamiento animal. Se trataba de una serie de interacciones que no solo desconcertaban, sino que también cautivaban a todos los que las presenciaban. Al principio, los linces simplemente se acercaron a las áreas donde el equipo humano realizaba las excavaciones, pero lo hicieron con una frecuencia creciente. Al principio, parecía una simple curiosidad, como si los felinos estuvieran al tanto de la actividad humana,
observando en silencio desde las sombras, como es característico de su especie. Pero pronto, lo que comenzó como una curiosidad pasó a ser una serie de encuentros más frecuentes, casi como si hubiera una intención detrás de sus movimientos. Cada día, al amanecer, el equipo de rescate salía de sus tiendas para comenzar su jornada de trabajo. En el silencio del Ártico, el aire frío y seco, podían notar huellas frescas en la nieve, como si los linces hubieran estado cerca durante la noche. Al principio, el equipo pensó que simplemente estaban siguiendo su camino, sin un propósito claro. Pero, a medida que avanzaban los días, las huellas se volvían más consistentes y se acercaban más al campamento. Lo más extraño no era solo la persistencia de los linces, sino que parecían no tener miedo. No corrían ni huían al ver a los humanos. Simplemente se mantenían a una distancia prudente, observando con sus ojos amarillos brillantes, pero sin moverse. Fue en una mañana particularmente fría cuando se observó algo verdaderamente inquietante. Un grupo de linces comenzó a excavar. A primera vista, parecía un juego sin sentido, pero el equipo comenzó a notar patrones en su comportamiento. No era un simple escarbar sin rumbo, había una intencionalidad detrás de sus acciones. Se acercaron a las zonas de excavación donde los humanos trabajaban con herramientas, y comenzaron a rasgar la nieve y la tierra con sus poderosas garras. El equipo se quedó paralizado, observando en silencio. Nunca antes se había visto algo así en estos animales. Los linces, conocidos por su comportamiento territorial y solitario, estaban mostrando un interés por el trabajo humano que no tenía una explicación lógica. Al principio, algunos miembros del equipo pensaron que tal vez estaban buscando comida, pero pronto se dieron cuenta de que no era eso lo que los linces querían. No parecían interesados en los restos de comida o en los animales que habitaban alrededor del campamento. Había algo más en su comportamiento, algo que sugería que entendían la actividad humana, tal vez de una manera mucho más compleja de lo que se había asumido. Una noche, cuando la oscuridad envolvía el campamento y el viento helado arrastraba la nieve por el aire, el sonido de la nieve crujiente alertó al equipo de que algo estaba cerca. Algunos de los aldeanos y miembros del equipo se levantaron de inmediato, armados con linternas, y observaron a través de las aberturas de las tiendas. En la penumbra, vieron las siluetas de los linces, moviéndose con una gracia silenciosa y peligrosa. Parecía que se acercaban al área más activa de la excavación, donde se estaban utilizando máquinas pesadas para remover la nieve. Pero lo más desconcertante fue lo que hicieron a continuación. Se tumbaron cerca de las máquinas, en silencio, observando cada movimiento. Estaban lejos de ser agresivos, de hecho, no mostraban ninguna animosidad. Parecía como si, de alguna manera, estuvieran observando el proceso con una calma profunda, como si compartieran el propósito de lo que se estaba haciendo, aunque nadie podía entender exactamente cuál era ese propósito. Con cada día que pasaba, el equipo comenzó a notar patrones más definidos en el comportamiento de los linces. Parecían llegar en momentos clave, cuando se realizaban los trabajos más delicados o cuando alguien se acercaba a una zona donde la excavación podría haber sido más peligrosa. En varias ocasiones, los linces parecían mantenerse cerca del equipo, como si los estuvieran vigilando. Cuando uno de los miembros del equipo se acercaba a la maquinaria pesada, uno de los linces, aparentemente el líder del grupo, se acercaba a él con una cautela inusitada y lo seguía durante un breve tramo, observando todos sus movimientos. Era como si, de alguna forma, estuvieran participando en la tarea, en un nivel muy primitivo y ajeno a la lógica humana. Lo más impresionante fue la forma en que los linces y los humanos comenzaron a interactuar de manera casi simbiótica. Aunque los linces nunca se acercaron demasiado, ni buscaron una interacción directa con las personas, el simple hecho de que su presencia fuera constante comenzó a tener un impacto profundo en el equipo. Había una sensación palpable en el aire de que los linces, con su elegancia natural y su aguda percepción, estaban dándoles un mensaje silencioso, algo que los humanos no podían comprender completamente, pero que de alguna manera les daba fuerzas y les recordaba la importancia de su misión.
Algunos miembros del equipo empezaron a preguntarse si los linces estaban de alguna manera alertando sobre un peligro inminente. Otros, más supersticiosos, comenzaron a ver la presencia de los linces como una señal, como si los felinos estuvieran allí para guiarlos, protegerlos o, tal vez, incluso para ayudar a completar la excavación, aunque esto fuera solo una interpretación de los seres humanos, que buscaban respuestas en los misterios de la naturaleza. A pesar de su aparente indiferencia, había algo profundamente respetuoso en la forma en que los linces se movían. Cada uno de sus pasos, cada pausa, cada mirada parecía tener un propósito más allá de lo inmediato. Y a medida que la excavación avanzaba, los linces continuaban su vigilancia, sin prisa, sin alboroto, como si compartieran el mismo espacio, respetando el trabajo que los humanos realizaban, aunque nunca dejando de ser ellos mismos, guardianes invisibles, tan misteriosos como la tundra misma. Los linces del Ártico, con su comportamiento inusual, dejaron una marca indeleble en el corazón del equipo. Lo que comenzó como una simple curiosidad por parte de los felinos se transformó en algo mucho más profundo. Algo que desbordaba los límites de lo comprensible, y que, a su manera, conectaba a los seres humanos con los secretos más oscuros y antiguos de la naturaleza. La excavación del avión fue un proceso arduo, uno que desafió tanto las capacidades físicas del equipo como la paciencia de los trabajadores. A medida que las condiciones extremas del Ártico apretaban su agarre, el trabajo en el campo se volvía cada vez más desafiante. El viento cortante, los días perpetuamente grises y las temperaturas gélidas que rozaban los -40 °C eran solo algunos de los elementos con los que el equipo debía lidiar. Cada miembro del equipo estaba equipado con ropa de alta resistencia, pero aún así, la sensación de frío era penetrante, un frío que calaba los huesos. Las manos, entumecidas por el hielo, apenas podían sostener las herramientas, y las respiraciones se condensaban en el aire, formando nubes de vapor que desaparecían rápidamente, solo para ser reemplazadas por más de la misma niebla helada. Sin embargo, a pesar de estas condiciones implacables, los avances en la extracción eran constantes. Con una determinación férrea, el equipo de rescate continuó trabajando día tras día, moviendo grandes bloques de hielo y nieve, usando maquinaria pesada para cortar a través de la capa de hielo que rodeaba el fuselaje del avión. Los primeros días fueron lentos, y la frustración crecía a medida que la nieve y el hielo se acumulaban en capas gruesas. A menudo, se encontraban con nuevas dificultades, grandes acumulaciones de hielo sólido que bloqueaban el acceso, o capas de nieve endurecida por el viento que requerían horas de trabajo para removerlas. Pero cada pequeña victoria, cada pulgada que avanzaban, renovaba su esperanza. Sabían que cada paso los acercaba más al objetivo. El día en que finalmente se descubrió el fuselaje, una mezcla de alivio y asombro recorrió al equipo. La capa de hielo que había rodeado la nave durante tanto tiempo finalmente se rompió, y lo que quedó expuesto era una máquina rescatada del tiempo, una cápsula congelada en el Ártico, que había permanecido intacta durante décadas. El fuselaje estaba cubierto de una capa de hielo grueso, como si el avión mismo estuviera sumido en una tumba congelada. Sus bordes estaban erosionados por los efectos de las bajas temperaturas, pero su forma era claramente reconocible. Había algo inquietante en el aire mientras el equipo observaba en silencio, con los corazones acelerados. Habían llegado hasta allí, pero había una sensación de desasosiego que no podían ignorar. El fuselaje, aunque dañado por el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza, permaneció sólido, como si hubiera sido preservado por el frío extremo. Los miembros del equipo se acercaron cuidadosamente, evaluando la situación antes de tomar cualquier acción. La máquina pesada que estaban utilizando para romper el hielo se detuvo momentáneamente mientras un miembro del equipo examinaba el área alrededor del fuselaje con una linterna. La luz lanzó sombras largas y danzantes sobre la superficie helada, y fue entonces cuando algo extraño llamó la atención, una estructura inusual del hielo circundante. El hielo alrededor del fuselaje no se comportaba como el hielo normal. No era una capa uniforme o cristalina. Había una distorsión en su forma, una curvatura extraña que sugería que algo más estaba involucrado en su formación.
Era como si el hielo se hubiera moldeado alrededor del avión, no de manera natural, sino como si alguna fuerza externa hubiera influido en su estructura. A medida que el equipo inspeccionaba más de cerca, comenzaron a notar patrones que no coincidían con lo que esperaban de un entorno ártico común. El hielo tenía una textura extraña, casi como si tuviera una forma líquida que luego se hubiera solidificado abruptamente, o como si algo hubiera presionado contra él desde el interior. La estructura del hielo parecía formar formas geométricas, con ángulos que no eran propios de la naturaleza. Algunos miembros del equipo especularon que podía tratarse de algún fenómeno geológico, una anomalía de la naturaleza que había hecho que el hielo tomara una forma tan extraña. Otros, más inclinados hacia teorías menos convencionales, comenzaron a sugerir que tal vez no se trataba de un fenómeno natural en absoluto, sino algo que podría haber sido creado por la misma nave, una interacción entre la tecnología del avión y el entorno helado. El descubrimiento de la estructura inusual alrededor del fuselaje solo aumentó la sensación de misterio que rodeaba al hallazgo. Cada movimiento del equipo de rescate se volvía más cauteloso, como si temieran que alguna fuerza desconocida pudiera estar observando o incluso interfiriendo con su trabajo. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía inexplicable, como si el fuselaje guardara más secretos de los que podían imaginar. Las marcas extrañas en el hielo dejaban una sensación de inquietud, una sensación de que algo más, algo fuera de lo común, estaba involucrado en todo esto. El equipo decidió hacer una pausa en su trabajo para estudiar con más detalle la anomalía. La luz de las linternas parpadeaba en la oscuridad ártica mientras los miembros del equipo se reunían alrededor, analizando la estructura del hielo con una mezcla de asombro y cautela. Nadie quería ser el primero en proponer una explicación para lo que veían, pues sabían que cualquier teoría podría ser tan desconcertante como la propia realidad de lo que estaban experimentando. El silencio de la tundra era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido mientras el equipo intentaba desentrañar el misterio que yacía frente a ellos. Los linces, que habían estado observando la excavación durante días, ahora desaparecieron en la lejanía, como si supieran que algo trascendental estaba ocurriendo. El frío, en su intensidad abrumadora, parecía intensificarse a medida que el misterio se profundizaba, y el equipo, sin embargo, sabía que no podían abandonar su misión. Algo mucho más grande que la simple extracción de un avión estaba en juego ahora. La excavación del avión, marcada por la tensión y el asombro, era solo el comienzo de lo que se avecinaba. La estructura extraña del hielo alrededor del fuselaje se convirtió en el primer indicio de que tal vez no estaban excavando solo en la nieve. Estaban desenterrando algo mucho más antiguo, algo que podría cambiar todo lo que sabían sobre el Ártico, tal vez, sobre la historia misma. El diario de Sarah Parker, la azafata, se encontraba en las manos de uno de los rescatistas cuando finalmente lo encontraron. Un pequeño cuaderno de cuero negro, sus páginas arrugadas por el paso del tiempo, con la tinta desvanecida por las inclemencias del frío. No solo era un testimonio de lo sucedido, sino también un mapa emocional de lo que habían vivido aquellos que sobrevivieron al accidente. Las primeras páginas del diario eran caóticas, escritas con prisa, como si Sarah intentara capturar la información más importante antes de que se desvaneciera en el olvido. La letra, a medida que avanzaban las páginas, se tornaba más legible, más controlada, como si la desesperación de los primeros días de supervivencia hubiera cedido paso a una fría determinación. El accidente fue todo lo que se pudo imaginar. No recuerdo mucho del impacto, solo un golpe brutal y luego la oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento, todo a mi alrededor estaba sumido en el caos. Gritos, llanto, personas corriendo, pero el frío era lo que más me golpeaba. El aire era espeso, helado, y los gemidos de la aeronave desintegrándose parecían mezclarse con el viento que penetraba a través de los agujeros del fuselaje. El avión había caído en el Ártico, en el corazón de un paisaje hostil donde la vida humana es solo una intrusa, una marca efímera en la vastedad del hielo. Sarah, al igual que los demás sobrevivientes, había sido testigo de la ferocidad del accidente, pero también del instinto primario de supervivencia que comenzó a desarrollarse en ellos.
Los primeros días fueron los más difíciles. Sin comida, sin refugio adecuado y con el peligro constante de congelarse a medida que la noche se cernía sobre ellos, la situación parecía desesperada. Sin embargo, el relato de Sara continuaba con una mezcla de esperanza y lucha, como si estuviera buscando algo en las profundidades de su propia mente para seguir adelante. Los primeros en sucumbir fueron aquellos que no pudieron soportar el frío, aquellos cuyas fuerzas cedieron. Algunos cayeron en la desesperación. Pero algunos de nosotros estábamos determinados a sobrevivir. Max y Peter fueron los que más ayudaron. Sus esfuerzos por encontrar refugio y buscar cualquier indicio de comida me daban fuerzas. Pero el hambre, el frío y la desesperación nos estaban minando poco a poco. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de nuestra agonía, un grupo de linces apareció en el horizonte. Al principio, pensé que estaba delirando por el frío, pero no. Eran reales. Al principio solo nos observaron, desde lejos, quietos y alertas, como si esperaran algo. No puedo decir con certeza que estaban buscando, pero nunca nos atacaron. Y esa calma, esa mirada fija, me hizo pensar que de alguna manera, en alguna extraña forma, sentían nuestra lucha. El comportamiento de los linces que Sara relató era algo que había desconcertado a todos los sobrevivientes. Los linces del Ártico no se comportaban como los de otras regiones, eran cautelosos, pero no agresivos. Había algo inusual en su presencia. No se acercaban demasiado, pero tampoco se iban. Estaban ahí, observando, siempre presentes, como si fueran conscientes de la lucha que estaba teniendo lugar entre los humanos y el hielo implacable. Los sobrevivientes, debilitados por el frío y el hambre, encontraron en estos felinos una especie de consuelo, una señal de que la vida seguía en ese inhóspito lugar, aunque ellos mismos parecieran estar al borde de la extinción. Sara, a medida que los linces se mantenían cerca, comenzó a notar algo más en su comportamiento, una cierta sincronización entre ellos. A veces se movían en patrones casi coreográficos, como si estuvieran protegiendo algo. A veces se acercaban más, y en otros momentos, se alejaban, siempre manteniendo una distancia estratégica. Esta interacción entre los linces y el grupo de sobrevivientes generaba una tensión curiosa. Nadie estaba seguro si los animales eran una señal de esperanza o de una presencia más ominosa que acechaba en las sombras del Ártico. Pero la verdadera lucha para los sobrevivientes no era solo contra los linces o las inclemencias del entorno. El frío, las temperaturas extremas que podían descender hasta los menos 50 grados centígrados, se convirtió en su enemigo más implacable. Cada día, la temperatura bajaba, y cada noche, la oscuridad los envolvía en un silencio mortal. Sus cuerpos se resentían, los dedos de los pies y las manos se entumecían y comenzaban a mostrar signos de congelación. La nieve no solo cubría sus huellas, sino que comenzaba a borrar lentamente sus esperanzas. Recuerdo las noches en las que el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer arrancarnos de raíz. Recuerdo cuando Peter ya no pudo más, sus labios azules y sus ojos vacíos, como si el frío le hubiera robado el alma. No sabíamos si era la exposición al hielo o algo más, pero la debilidad nos atacó a todos. No solo el frío, sino también la fatiga mental, las alucinaciones. Empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos dicho en nuestras vidas, como si estuviéramos buscando consuelo en lo único que nos quedaba, las palabras, nuestras voces, como una forma de recordar que aún estábamos vivos. Sara y los demás sobrevivientes, a pesar de los temores y la incertidumbre, lograron mantenerse unidos. La esperanza estaba en los pequeños detalles, una mirada compartida, el esfuerzo por mantener la moral alta, la decisión de seguir luchando contra todo pronóstico. Los linces, en su silencio extraño, se convirtieron en una especie de presencia observadora, un recordatorio de que la naturaleza, con toda su dureza, estaba allí, tan implacable como ellos, pero también tan presente en la vida que seguía su curso en el Ártico. El relato de los sobrevivientes, plasmado en las páginas del diario de Sara, terminó con una última reflexión, escrita con manos temblorosas pero con una claridad impactante.
tal vez los linces vinieron para recordarnos que la naturaleza, aunque cruel, nunca deja de ser nuestra compañera. Nos observa, nos desafía, pero siempre nos permite seguir hasta el último aliento. Cuando el equipo de investigación finalmente recibió el diario de Sarah Parker, su reacción fue un cóctel de sorpresa, incredulidad y fascinación. Los miembros del equipo, en su mayoría científicos y expertos en fauna ártica, se encontraron ante una historia que desbordaba los límites de lo que consideraban posible en un entorno tan implacable como el Ártico. La idea de que los linces, animales conocidos por su naturaleza esquiva y solitaria, pudieran haber mostrado una interacción tan curiosa con los humanos fue algo que muchos de ellos, al principio, no podían aceptar. Al principio, las discusiones eran airadas. Unos argumentaban que el relato de Sarah, aunque conmovedor, podría haber sido producto de su desesperación, una alucinación provocada por la exposición extrema al frío y al aislamiento. Otros, sin embargo, se sentían conmovidos por la sinceridad de las palabras de la azafata, y consideraban que podía haber una verdad más profunda detrás de sus observaciones. Este debate sobre la veracidad del diario comenzó a generar fricciones entre los miembros del equipo. Algunos, más inclinados a la ciencia dura, veían en la historia de Sarah una interpretación errónea de los hechos. En cambio, los más abiertos a teorías menos convencionales sugerían que los linces podrían haber desarrollado un comportamiento completamente nuevo, una forma de interacción desconocida para los humanos, pero que podría explicarse por factores ecológicos aún no entendidos. Un grupo más reducido, pero no menos apasionado, se inclinaba por una interpretación más mística del relato. Según ellos, la historia de los linces no solo era un relato sobre supervivencia, sino una advertencia, un mensaje de la naturaleza misma. En este sentido, los linces no solo representaban una especie que coexistía con los humanos, sino que parecían poseer una conexión simbólica más profunda, casi trascendental. Algunos de los miembros de este grupo sostenían que la interacción de los linces con los sobrevivientes podía tener un significado espiritual, como si los animales, en su aparente observación tranquila, estuvieran guiando a los humanos a través de su lucha por sobrevivir. A lo largo de los días de debate, estas ideas se entrelazaron con la necesidad de encontrar explicaciones más científicas. Un zoólogo, el Dr. Anderson, comenzó a profundizar en una posible explicación científica basada en el comportamiento de los linces. Según él, los linces árticos, como otros animales de climas extremos, han desarrollado una capacidad única para adaptarse al frío y la oscuridad de su entorno. Es posible que los linces estuvieran tan fascinados por los humanos no porque los consideraran presas o una amenaza, sino porque, como muchas especies en el Ártico, la supervivencia es un asunto de observar y aprender de lo que sucede en su territorio, explicó en una de las reuniones del equipo. El Ártico es una tierra inhóspita, y los animales que sobreviven allí necesitan desarrollar una comprensión profunda de su entorno, una capacidad de observación que, en este caso, podría haber hecho que los linces se sintieran atraídos por la actividad humana como un fenómeno digno de estudio. Mientras el equipo debatía, algunos propusieron que los linces podrían haber estado investigando las huellas dejadas por los humanos, reconociendo que sus presencias, al igual que las de otros animales, alteraban el ecosistema. Las huellas de los humanos, que dejaron el fuselaje y los escombros del avión, podrían haber sido vistas por los linces como un signo de perturbación en su territorio, una posible amenaza, o tal vez simplemente una curiosidad biológica que requería ser estudiada. Sin embargo, algunos miembros del equipo cuestionaron la premisa misma de que los linces pudieran ser tan racionales en su comportamiento. A medida que avanzaban los días, se hizo evidente que el hallazgo del diario y las teorías que giraban en torno a él estaban comenzando a cambiar la forma en que el equipo de investigación veía la fauna ártica en su conjunto. Durante mucho tiempo, se había considerado a los linces como criaturas solitarias y difíciles de estudiar, en parte porque rara vez entraban en contacto con los humanos. Sin embargo, la historia relatada por Sarah Parker sembró una semilla de duda sobre cuán bien realmente conocían los científicos a estos animales. Si lo que ella relataba era cierto, entonces los linces no solo eran más inteligentes de lo que se había supuesto, sino que poseían una forma de conciencia y adaptación mucho más profunda de lo que se les había atribuido.
El impacto de este descubrimiento fue más allá de los linces. Los científicos comenzaron a cuestionar sus suposiciones sobre la fauna ártica en general. Es posible que muchas otras especies que habitan estas regiones extremas, aisladas del resto del mundo, hayan desarrollado comportamientos inusuales para adaptarse al entorno. Las interacciones entre especies podrían no ser tan inusuales como se pensaba, y los estudios sobre la fauna ártica tomaron un giro hacia la exploración de las relaciones interespecies que anteriormente se consideraban improbables. Por ejemplo, comenzaron a surgir teorías sobre cómo otras especies, como los zorros árticos y los osos polares, podrían tener una relación diferente con los humanos, no necesariamente como presas o competidores, sino como observadores o incluso colaboradores involuntarios en el complejo ecosistema de la región. Al final, el hallazgo del diario de Sarah Parker dejó una marca indeleble en la comprensión de los animales del Ártico. Las preguntas planteadas no solo desafiaron las convenciones científicas sobre el comportamiento animal, sino que también plantearon nuevas posibilidades sobre la interacción entre los humanos y la naturaleza. En el corazón de la investigación se encontraba un misterio que, tal vez, nunca se resolvería por completo. Los linces, esas criaturas de mirada profunda, continuaban observando en silencio, guardando secretos que solo la naturaleza parecía entender. El deshielo comenzó de manera abrupta, como si la naturaleza misma estuviera apurándose a revelar secretos que habían estado ocultos durante décadas. La primavera en el Ártico había llegado más temprano de lo esperado, y con ella, el acelerado derretimiento del hielo que cubría los restos del avión TR-219. Las aguas, antes congeladas y firmes, comenzaban a ceder con rapidez, derritiéndose bajo la implacable presión de las temperaturas que aumentaban día a día. Lo que alguna vez había sido un sitio imponente y desolado, lleno de hielo y nieve, se estaba convirtiendo rápidamente en un campo fangoso, donde los vestigios del pasado luchaban por mantenerse a flote. Este inesperado cambio en el clima aceleró la carrera contra el tiempo del equipo de investigación. Habían logrado recuperar gran parte del fuselaje, pero aún quedaban piezas cruciales enterradas bajo gruesas capas de hielo que amenazaban con desmoronarse en cualquier momento. La excavación se convirtió en un juego de desesperación y urgencia, cada día representando una nueva batalla contra los elementos. Los helicópteros sobrevolaban constantemente la zona para asegurar que el equipo estuviera a salvo mientras trabajaban incansablemente para extraer más piezas del avión, con la esperanza de encontrar algo que pudiera desvelar los misterios que aún quedaban sin resolver. El agua, que antes solo goteaba lentamente de las grietas del hielo, ahora fluía en arroyos que socavaban las excavaciones. El equipo temía que las pruebas más valiosas pudieran desaparecer bajo la creciente corriente. Con cada hora que pasaba, el miedo de perder una pieza crucial del rompecabezas aumentaba. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, algunos avances importantes se hicieron. Fragmentos de registros electrónicos, parcialmente intactos por la preservación del hielo, fueron recuperados, lo que aumentó las esperanzas de entender mejor lo que había sucedido en el vuelo del TR-219. A medida que los miembros del equipo se acercaban a las últimas áreas donde se creía que aún podría haber evidencia significativa, la situación se volvía más peligrosa. La frágil capa de hielo que cubría el sitio estaba cediendo en algunos puntos, y los movimientos del terreno se volvieron cada vez más impredecibles. En una ocasión, un miembro del equipo casi fue arrastrado por un deslizamiento de hielo, lo que reforzó la necesidad de apresurarse. Mientras tanto, la teoría de los linces seguía presente en las mentes de algunos. No podían dejar de pensar en la relación entre los animales y los sobrevivientes del accidente, y se preguntaban si, de alguna manera, los linces habían estado conectados con el misterio detrás de la desaparición del avión. El descubrimiento del diario de Sarah Parker, y las misteriosas observaciones sobre la interacción de los linces, seguía resonando en sus pensamientos, como si, en algún nivel profundo, los animales y el avión estuvieran unidos por una fuerza invisible. Pero esta conexión seguía siendo, para la mayoría, una especulación sin pruebas sólidas. Al final, cuando el último vestigio del fuselaje emergió de su lecho de hielo derretido, el equipo de investigación se detuvo a mirar la escena que se desarrollaba ante ellos.
El TR-219, ahora medio sumergido en agua, parecía estar hablando en susurros congelados. Aunque no todo había sido desvelado, las pruebas recuperadas fueron suficientes para indicar que algo fuera de lo común había sucedido a bordo. Los registros revelaban comunicaciones entre la tripulación que apuntaban a una situación de emergencia no explicada, una presión extraña que había afectado al avión durante su vuelo. Sin embargo, muchas preguntas seguían sin respuesta, y el diario de Sarah, con su relato de los linces, seguía siendo una pieza enigmática que desafiaba cualquier explicación lógica. Finalmente, mientras el equipo observaba el derretimiento de las aguas alrededor de los restos del avión, no pudieron evitar reflexionar sobre lo que realmente había sucedido con el TR-219. ¿Había alguna conexión entre la fauna que rodeaba la zona y el destino de los pasajeros? ¿Había algo más detrás de este accidente, algo que ni la ciencia ni la lógica podían explicar? La última pieza del rompecabezas, el diario de Sarah Parker, seguía siendo un enigma que probablemente nunca se resolvería por completo. El misterio del TR-219 permanecía intacto, al igual que las huellas de los linces sobre la nieve derretida. A medida que el equipo se retiraba del sitio, la sensación de que algo más grande estaba en juego se hacía más palpable. Aunque habían avanzado mucho, el verdadero misterio, el de la conexión entre los humanos, los animales y el inexplicable destino del avión, seguiría siendo un acertijo flotando sobre el Ártico, tan efímero como el hielo que lentamente se derretía en sus manos.